Amados hermanos, varones de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo, reiniciamos nuestro estudio de la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Les pido que oremos juntos por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos buscando conocerte mejor y vivir conformados a tu resolución soberana para nosotros. Te pedimos tu bendición para cada oyente, que tu palabra taladre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga volver a ti, con un corazón entendido de tu verdad, que nos lleve a la obediencia que a ti te agrada y te da gloria. Disponemos este tiempo y nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Demos lectura a Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. En estos versos podemos ver el clímax del propósito de Dios para todo el que cree. Al escucharlo, parece algo demasiado alto para nosotros, y realmente lo es. Pero conforme hemos visto el desarrollo del pensamiento del apóstol Pedro, podemos ver que Dios mismo lo hace posible mediante la regeneración espiritual al justificarnos, posicionarnos como santos y capacitarnos para participar activamente en nuestra santificación, al ser edificados como casa espiritual por medio de Jesucristo. Recordemos 1 de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora veremos con claridad lo que Dios hace y espera de nosotros para que su propósito eterno sea una realidad en nuestra vida. Esta prédica la he llamado ¿Dónde estás tú? Y estas son las preguntas que nos podríamos hacer. ¿En dónde estamos el día de hoy? ¿En el camino angosto o en el camino ancho? ¿Somos necios o somos sabios? ¿Hemos creído en Cristo o seguimos siendo incrédulos? Sinceramente, ¿cómo estoy viviendo? ¿Por qué haces lo que haces? Mi forma de vivir demuestra lo que necesito. Veamos los versos 1 de Pedro 2 del 6 a 8, que son el contexto de la escritura que vamos a estudiar, 1 de Pedro 2 del 9 al 10. Doy lectura a 1 de Pedro 2 del verso 6 al verso 8. Pues esto se encuentra en la escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis.
Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello están también destinados. En esta escritura podemos observar un profundo contraste. Los que creen y los que no creen. Los que obedecen a la palabra de Dios y los que no la obedecen. Los que pertenecen a la familia de Dios y los que no pertenecen al pueblo de Dios. Y vemos en nuestro texto, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Estudiaremos este texto en 3 puntos. Número 1, lo que somos por su misericordia. Número 2, lo que nos corresponde hacer en su misericordia. Y número 3, la causa de mi vida, su misericordia. Veamos el punto número 1, lo que somos por su misericordia. Pero vosotros sois linaje escogido. Esto es lo que somos de pura gracia. No dice seremos en algún tiempo, sino nos dice somos por su amor y gracia con que hemos sido embestidos. Somos linaje escogido. Linaje significa que somos pueblo, nación, somos la familia de Dios. Linaje escogido, elegidos por Dios para restablecer la identidad que fue destruida por el pecado, por nuestra misma maldad y pecaminosidad, al incrustarnos en la familia de la fe en Jesucristo. Esa es la vida a la que Dios nos permite acceder como pueblo adquirido para posesión suya. Como nos dice el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Veamos las claves de vida que nos da Tito 2 del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Somos real sacerdocio, nación santa, una nación apartada para Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que lo que somos y hacemos es conforme al reino de los cielos,
Cumplimos el sacerdocio cuando en obediencia a sus preceptos, con el único propósito de agradar a nuestro Dios, en la base y ejemplo del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 3:20 la Escritura nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos el pueblo de Dios. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Somos suyos. Le pertenecemos. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2, del 12 al 13. Tengamos muy claro que pertenecemos a Dios y Dios es nuestra porción. Veamos lo que nos dice el Salmo 119, 57 y 59. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Bueno, esto nos lleva a cumplir la responsabilidad de vivir tan grandes privilegios. Y así llegamos al punto número 2, lo que nos corresponde hacer en su misericordia. En 1 de Pedro 2:9, en la parte B, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gran finalidad, anunciar, proclamar las excelencias de Cristo. Parece pequeña cosa, pero por supuesto no lo es. Más bien, parece misión imposible. ¿Cómo haremos esto? Solo Dios lo hace posible. Desde un principio, en nuestra antigua manera de vivir, en las tinieblas de la incredulidad, esclavizados al pecado, a nuestros deseos y pasiones corruptos, pero Dios, que es grande en misericordia, nos llamó a su luz admirable. La vida de gracia, fe, conocimiento, entendimiento y vivencia de su verdad, guiados y sostenidos por nuestro Señor y Dios Jesucristo. Él es fiel, bueno, santo, poderoso, misericordioso, fuerte, piadoso. Su propósito es maravilloso y eterno. Nos da una esperanza viva y nos hace coherederos con Cristo. La gracia de Dios es el don y el poder que nos capacita a no pecar. La obediencia que deleita a Dios es producida por el poder de la gracia de Dios a través de la fe.
Cada ciudadano del cielo es un reflejo vivo de las virtudes de Dios y de las bendiciones de la vida cristiana. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La causa de mi vida, su misericordia. Primera de Pedro 2:10. Doy lectura. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Este verso nos enseña las principales perfecciones de Dios que debemos proclamar. Así como lo vemos en Éxodo 34:6, que Dios mismo nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En el pasado no éramos pueblo de Dios y no habíamos recibido misericordia. Pero hoy vivimos la vida por su gracia, que por la misericordia de Dios, por medio de la fe, tenemos acceso directo y total a Dios, por medio del sacrificio sustitutivo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos llamados y capacitados por su Espíritu a ser misericordiosos como Él lo es. También somos llamados y capacitados por su Espíritu a ser santos, perfectos, como Él lo es. Dios nos comparte su palabra, nos da su naturaleza divina y su misma presencia para que anunciemos sus virtudes, sus perfecciones, sus excelencias. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos podríamos preguntar, ¿qué es la misericordia de Dios? Es una de las perfecciones de Dios, como lo vemos en Éxodo 34, 6 al 7. Notemos cuántas veces se menciona esta palabra misericordia. Doy lectura, Éxodo 34, 6 al 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es en la versión de las Américas, pero en la Reina Valera se menciona 3 veces la palabra misericordia. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Misericordia suele ser su fidelidad bondadosa, compasión. Tiene un sentido de actividad benévola, bondad amorosa.
Pablo la conecta al acto salvífico de Cristo en la cruz del Calvario. Lo vemos en Tito 3:5. La misericordia nos pide misericordia, que implica dar de gracia lo que nos dio de gracia y ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Doy lectura a Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice Lucas 6:32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Como repetimos, la misericordia nos pide misericordia, que implica dar de gracia lo que se nos dio de gracia, y ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Vayamos a una conclusión. Todo esto es posible por la obra poderosa de su palabra y de su Espíritu Santo, obrando por su gracia en un corazón que ha entendido la complejidad de su gran necesidad y que solo Cristo puede transformar y llevar mi vida por el camino de la santificación. Cuando entendemos que somos piedras vivas, sacerdotes santos, ofreciéndonos como sacrificio vivo para anunciar quién es Cristo, lo que Él es y lo que ha hecho, incrustarnos en su familia y ser parte de los medios de gracia y de la comunión que encontramos en la iglesia de Jesucristo. Solo en su iglesia encontramos la unidad. Solo en su iglesia encontramos la armonía. Solo en su iglesia encontramos los dones que compartidos e impartidos con amor los unos a los otros. Y precisamente esta es la obra del ministerio. Los medios de gracia que solo encontramos en la iglesia local sana, impartidos en amor los unos a los otros. Dios bendiga sus vidas. Que su palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Oremos. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tu gracia maravillosa, por tu poder manifiesto en lo que creemos y que ahora buscamos vivir como a ti te complace. Ayúdanos a que tu voluntad sea nuestra voluntad, nuestros deseos sean conforme a tus deseos, y así sabemos que tu propósito se está cumpliendo en nuestra vida. Gracias
por la bendición que estás derramando en cada varón que sea dispuesto a que trates con él. Que cada uno de nosotros seamos esas piedras vivas, pulidas por ti, sustentadas por ti, y que podamos vivir para gloria de tu nombre, proclamando quién eres tú a través de nuestra manera de vivir. Recibe toda la alabanza, el honor y la gloria por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.